Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Esto que nos encontramos en el día de hoy, Romanos capítulo 11, versículo 11 al 24. El título del sermón es "No hay lugar para la jactancia en el pueblo de Dios". Si a alguien le está faltando el bosquejo, no hace señas, los conserjes allá tienen hoja. Levante la mano un poco más alto, así pueden ver los hermanos si se las acercan. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 11, versículo 11 al 24. Allí también en su casa, usted donde nos está mirando, esté atento, siga el texto, tenga la Biblia abierta, compártanla. En los que están en familia, estén quietitos, atentos a la palabra, no nos estemos moviéndonos, sino pudiendo escuchar con atención la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 11, versículo 11 al 24. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jacte contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permanecieres en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Oramos. Bendito Dios, te damos gracias por la bendición de estar aquí en este lugar para exaltar y bendecir tu nombre. Vos nos ayudás, nos preparaste este momento para que podamos estar aquí en este lugar. Te ruego que nos des entendimiento, luz, para poder comprender lo que tiene este pasaje, que nos ayudes a poder entenderlo con claridad, que una vez que lo podamos entender, las verdades universales preciosas que están en este texto, también podamos comprender y creer a las aplicaciones que nos va a dar el pasaje, para entonces poder obedecerte y darte gloria por la santificación que está sobrando en nuestras vidas. Bendice este tiempo, que vos puedas ser glorificado en todas las cosas y que recibas la gloria de la iglesia, del pueblo que vos compraste con tu sangre. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, creo que, gracias, una de las situaciones más molestas, calculo, en la vida que nos toca, cuando tal vez te toca trabajar o estudiar o tal vez compartir con alguien en general, es cuando por ahí te toca lidiar con una persona que podemos decir engreída, o como decimos nosotros en Argentina, agrandada. Son de los más difíciles, ¿verdad? ¿No? Seguramente te ha tocado, ¿no? Lidiar con un agrandado. Es una complicación. Cuesta tratar a veces con personas que, esas como, viste, las que están todo el tiempo queriendo llamar la atención, que son como los chicos, todo el tiempo quieren la atención para ellos. También están otros que son esta gente que cuando estás hablando, una conversación, siempre se mete, ¿no? Y te dice, ay, porque yo también, ¿no? Y siempre todo le pasó en la vida a esa gente, parece, porque tienen historias que vos le contáis, siempre ellos van a tener que decirte algo.
Están también los que creen que hacen todo bien, ¿no? Creen que ellos, todo lo que hacen está bien, nunca tienen un defecto, ¿no? Como decía el profesor Girafales, la única vez que creí que estaba equivocado cuando pensé que realmente lo estaba, ¿no? Yo creo que hace todo bien, o lo que están constantemente exigiendo ser tratado mejor que los demás, ¿no? Todo el tiempo están reclamando que quieren más plata, que quieren más cosas, porque ellos creen que hacen todo bien y no están dispuestos a aceptar una crítica. Están otros que cada vez que pueden menosprecian a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo menosprecian. Al tal porque es tal, al otro porque es así, al otro porque es así, y todo el tiempo están criticando, todo el tiempo se están quejando, todo el tiempo todos parece que le hacen la contra. Y es más molesto, y yo creo que más un bajón le ha pasado a los que tal vez trabajan en una empresa o un lugar, cuando justamente tenés un jefe así, y oh, ya sabes que hoy te va a llegar y algo te va a decir o algo le va a molestar. Bueno, tenemos, ¿no?, toda esta clase de gente. Ahora bien, lo que puede surgir de esto que menciona es un asunto que sería un poco más delicado, que es, ¿y entre los cristianos? ¿Es normal que un creyente se crea como más importante o que menosprecie tal vez a otros hermanos en la fe o incluso a los no creyentes? ¿Qué opinan? ¿Es normal? ¿Está bien? ¿Es regular? ¿No hay problema? Yo creo que la respuesta general de todos, si yo le pregunto a cada uno, me va a decir que no es normal, no está bien. Bueno, quizás seguramente todos vamos a coincidir en eso, que no está bien, que no es normal, pero así todo, aunque todos coincidamos que no está bien, que no es normal, pasa. Es normal que pase. Conocemos personas que se dicen cristianas y tienen a veces estas actitudes. Las tienen. Incluso tal vez a vos te pase que en algún momento la tuviste también. No creo que ninguna iglesia local y que ningún creyente en particular esté exento en algún momento de tropezar con esta clase de piedra, de la lucha con la jactancia, con la vanagloria, con el hecho de quererse más importante. En el caso de los romanos, justamente, allí en la iglesia en Roma, la iglesia que es dirigida a esta carta, una de las muestras de este pecado es que justamente los miembros de origen gentil estaban menospreciando a los miembros de origen judío, que como ya estuvimos viendo, eran la minoría dentro de la congregación. De la misma manera también tomaban a menos al resto de los judíos que rodeaban a la iglesia, los no creyentes, porque justamente ellos al considerar el rechazo de Dios hacia Israel, pensaban de que ya no eran importantes para Dios y que en realidad ellos eran como más importantes. O dicho de otra forma, ¿no?, de acuerdo al contexto de esa época, así como los judíos, ¿se acuerdan que estuvimos viendo? Ellos no aceptaban para nada el hecho de considerar salvos a personas gentiles que no abrazaran el judaísmo. La contraofensiva, por así decirlo, de los cristianos gentiles era, la verdad es que ellos son los que tienen que amoldarse a nosotros y no nosotros a ellos. Esta era una actitud que había aparentemente dentro de la iglesia en Roma. Esta actitud evidentemente carecía de humildad y de amor. Era una actitud muy soberbia y Pablo justamente quería corregirla. Pero antes de hacerlo, y un poco de esto vamos a verlo más adelante cuando tratemos capítulo 14, más o menos cuando andemos por ahí, ve necesario también dar una enseñanza que sirviera de base para las cosas que buscaba arreglar, que es todo lo que él viene tratando en esta sección de capítulo 9 al 11. Pero por eso toda esta sección es útil para justamente derribar los argumentos de los judíos en cuanto a los errores doctrinales que tenían, que nacían, como vimos, no por no tener el conocimiento a disposición, sino por un problema moral, un problema de su pecado, pero también servía, por así decirlo, para bajarle los humitos a aquellos que desde la otra vereda, de la vereda gentil, se querían envalentonar y maltratar de una forma similar a como lo estaban haciendo también los judíos. El propósito de Pablo es dar una enseñanza acorde a cómo era el plan de Dios, que así como su gracia era inmensa para recibir a tantas personas, justamente otra característica de esta gracia es que no era exclusiva para solamente un grupo étnico, nunca lo fue. Esa gracia era para gente de todo
pueblo, lengua y nación. Eso tenían que entenderlos todos. Eso no solamente lo debía entender un judío, sino también cada creyente gentil que se identificaba como parte del pueblo de Dios. Porque solamente reconociendo y recordando esto iba a poder vivir con un corazón que sea humilde, que sea agradecido, que sea amoroso justamente para con Dios y con todas las demás personas. Necesitaban recordar lo que era la gracia. Por eso te animo a seguirme en el día de hoy, porque no tengo duda que las luchas que podían tener los hermanos en Roma muy probablemente se puedan presentar en tu vida. Porque está ahí, es el germen de la jactancia y de la lucha por creernos importantes. Está siempre dando vuelta en el corazón. Por lo que entonces yo creo que esta enseñanza que vamos a empezar hoy, que vamos a seguir seguramente 1 o 2 domingos más, va a ser de mucha edificación para tu vida. El tema del sermón entonces es el siguiente: los creyentes nunca deben jactarse ni menospreciar a los demás por haber sido incluidos en el pueblo de Dios. Los creyentes nunca deben jactarse ni menospreciar a los demás por haber sido incluidos en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Bueno, el pasaje da 4 razones de por qué eso no es correcto, de por qué eso no está bien, de los cuales hoy, por razones de tiempo, solamente vamos a ver la primera. ¿Está bien? ¿Me siguen? Qué bueno. Vamos a ver entonces la primera razón. La primera razón la tenemos del versículo 11 al versículo 15. Dios no incluye a nadie dentro de su pueblo por algo inherente, por algo natural a la persona, sino debido a su plan para la humanidad. Dios no incluye a nadie dentro de su pueblo por algo inherente a sí mismo, a esa persona, sino debido a su plan, al plan de Dios para la humanidad. Versículo 11 al 15 dijimos, el pasaje arranca con una conexión con lo que venía diciendo el versículo anterior, la sección anterior del versículo 1 al 10. Dice así, nuevamente leemos, versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Ahora, ¿cuál es la relación entonces entre este comienzo con lo que vimos antes? Bueno, hagamos un muy pequeño repaso. El tema que vimos del versículo 1 al versículo 10 era que Dios no se contradice ni cambia por salvar solo a un remanente y no a todos. Eso fue lo que vimos anteriormente. De acuerdo a eso se plantearon 3 razones que demostraban esta verdad. La primera era que esto es así porque Dios siempre ha obrado de la misma manera respecto a la salvación. Eso lo vimos del versículo 1 al versículo 5. La segunda razón que vimos era porque Él siempre al remanente que salva lo hace por gracia. Nunca ha cambiado. Siempre a todos los que salvó a ese remanente que Él tenía, lo salvó por gracia. Eso era el versículo 6. Y finalmente la tercera razón que consideramos es que Dios juzga endureciendo a los que no son salvos a causa de su propia maldad. Eso también lo vimos. Esos que se pierden es a causa de su propia maldad. De acuerdo a esta última razón, se presentaban referencias del Antiguo Testamento que confirmaban esta verdad, que nos mostraban esta verdad. Por medio de ellas se mencionaba el hecho de que justamente el castigo del Señor de endurecer los corazones de Israel como nación, aunque preservara un remanente por gracia, se debía a que ellos justamente le habían dado la espalda. Eso estuvimos viendo la vez pasada. Fueron cegados, sí, Dios los cegó, pero porque ellos en su pecado se rebelaron y no creyeron en el mensaje de salvación. Despreciaron a Dios y por eso Él los rechazó. Por eso Él los castigó endureciendo sus corazones. Ahora, a partir de esa explicación que vimos en el final casi ya de los versículos de la anterior sección, es que entonces se da pie a la pregunta con la que arrancamos en el texto de hoy y que podría leerse así, mirá. Entonces, si Israel como nación ha sido castigada por Dios a causa de su maldad, ¿eso quiere decir que este tropiezo comunitario de ellos fue una caída para no levantarse nunca más? Eso es lo que te estoy preguntando. Ellos tropezaron, fueron rechazados a causa de su maldad. ¿Eso quiere decir que ellos como nación ya han sido rechazados para siempre? No sé, esta caída que tuvieron a causa de su pecado, ¿quiere decir que no hay esperanza o no hay futuro ya para ellos como nación? ¿Se cayeron para no levantarse más? Un poco de esto lo vemos por ahí en nuestra versión Reina Valera, no se nota tanto este énfasis. NBI y NTV lo traduce de una manera que se ve más este énfasis. Fíjate, dice, NBI dice, ahora pregunto, ¿acaso tropezaron
para no volver a levantarse? Y NTV dice, ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? Esta es la pregunta que se hace el texto. La respuesta del apóstol, lo vimos aquí en el versículo 11, bien enfática, que dice, de ninguna manera. O nuevamente aquí aparece la palabra megenoito, ¿no? Esta combinación de palabras que es la forma más enfática que tenemos para negar algo, para decir que Pablo deja bien en claro que no hay nada más lejano de la verdad, nada que ver. Nada que ver. Que Dios haya castigado a Israel como nación, endureciendo el corazón de su pueblo, no es ni por asomo una señal de que los haya desechado para siempre, ni de que los haya reemplazado por otro pueblo, que en esa presunción que tendrían sería la iglesia, ni de que las promesas comunitarias que les había hecho y que todavía no estaban consumadas se anulen, y que por lo tanto de que no tenga planes futuros con la nación que, como sabemos, Él escogió por gracia. Él escogió por gracia. Una comunidad no puede reemplazar a otra porque la elección de la primera, como estamos viendo, no se fundamenta en los méritos de ellos, sino en la gracia de Dios. Ese es el punto. ¿Cómo puede reemplazar y despreciar a alguien que escogió por gracia? Si no hizo ningún mérito ese pueblo o esa nación para recibir esa elección de Dios, ¿qué méritos podría hacer para entonces ya ser descartada? La elección fue por gracia. Eso lo demuestra y lo habla en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 en adelante. Moisés habla al pueblo de Israel y le dice con claridad en cuanto al motivo, a la razón por qué Dios había escogido a Israel como nación. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eran el más insignificante de todos los pueblos, sino, ¿por qué razón? Por cuanto Jehová os amó. Es una actitud de gracia de Dios el haber escogido a Israel. No porque sean mejores, porque de hecho podríamos hasta decir que son el más insignificante. Ahora bien, antes de avanzar, ¿no? y revisar entonces el detalle de cuál es la explicación entonces del castigo de Dios a Israel, si no es que los castigó para no levantarse más, sino que con otra razón, antes de ver esto, creo que la duda que puede surgir es, bueno, entonces, si no cayeron para nunca más levantarse, sino que eso no pasó, y eso está claro por lo que Pablo presenta, ¿por qué Pablo tiene que dar estas explicaciones? ¿Por qué se toma un momento para recalcarle, para recordarle a los romanos de que el pueblo de Israel no había caído para nunca más levantarse? Bueno, la razón, como decía en la introducción, es que en el contexto histórico de la epístola sabemos que justamente había una relación tensa entre los miembros gentiles de la iglesia local en Roma y los miembros judíos, que eran minoría debido a lo que ya estuvimos comentando en varias ocasiones, de cómo se fue formando, cómo creció y cómo se fue formando, cómo había llegado al momento de que se escribe la epístola. Ya estuvimos viendo, ¿se acuerdan? Fue fundada por judíos, creyentes judíos, luego ellos evangelizaron y se empiezan a adoptar, a entrar dentro de la iglesia creyentes de origen gentil. Luego, debido a un decreto, ellos tienen que salir, los judíos, solamente quedan los gentiles. Luego, con los años, ellos vuelven a venir, pero ahora la iglesia había cambiado, solo había un pequeño grupo de hermanos, de miembros de origen judío, y la mayoría era de origen gentil. Había un conflicto por el cual los creyentes gentiles se veían a sí mismos como con mayor relevancia que sus hermanos de origen judío. Parte de este menosprecio y de esta relación tirante la vemos, por ejemplo, en Romanos 14:3, que ya lo vamos a ver más adelante. Dice, fíjense lo que dice aquí: el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le recibe. ¿Ven? Había cierto menosprecio. Si Pablo le está diciendo de que no los menosprecien, quiere decir que había evidentemente esta clase de situaciones aquí que estaban pasando. Su forma de pensar de los miembros gentiles de Roma podría mencionarse así: mirá, ellos podían decir algo así, lo escribí de esta manera: Dios ha cambiado su trato en el mundo. Antes todo el mundo identificaba a Israel como la nación que lo representaba a él. Ellos, a causa de su maldad, fueron rechazados. Hoy quien representa al Señor es la iglesia,
y la iglesia tiene mucho más adeptos gentiles que judíos. Ahora la tortilla se dio vuelta porque Dios quiso que así fuera. Entonces, ¿por qué seguir prestando atención a lo que ellos quieren? Que ellos se amolden y se sometan a nuestras costumbres porque nosotros ahora somos la mayoría y por lo que está a la vista parece que siempre va a ser así. Bueno, esto era un problema serio y requería ser tratado, pero de una forma obviamente sana y bíblica. Tenía que ser tratado este asunto de una manera correcta. Respecto a este asunto, el comentarista Douglas Moo expresa lo siguiente, mirá, la jactancia de los cristianos gentiles respecto a los judíos no es probablemente el resultado del antisemitismo general de aquella época, sino de una lectura equivocada del curso de la historia de la salvación. Estos cristianos gentiles parecen haber llegado a la conclusión de que el grado sin precedentes en que las puertas de la salvación estaban abiertas a los gentiles después de la venida de Cristo significaba el cierre de esas mismas puertas a los judíos. Al mismo tiempo, estos creyentes gentiles parece ser que estaban convencidos de su pertenencia a un nuevo pueblo de Dios, el cual sencillamente habría reemplazado a Israel. Al parecer, suponían que los judíos que llegaban a creer eran incorporadas a su comunidad y conforme a sus condiciones. Esto para ponernos un poco el contexto, ¿no? Ahora, a partir de considerar entonces este contexto, lo que estaba pasando, ¿por qué Pablo tiene que aclarar esto? Es que entonces se empieza a explicar cuál fue el motivo del rechazo de Dios a Israel como nación. ¿Cuál fue? Leamos el versículo 11, lo que queda. Dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para, dice, provocarles a celos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere hablar con esto? Bueno, lo que se remarca es que en los planes de Dios estaba que debido, como dice ahí, a la transgresión de Israel, o sea, a causa de su rebeldía y de su desobediencia, es que entonces el Señor, como hemos visto en pasajes anteriores, el Señor llamó a un pueblo que no era pueblo y salvó a quienes no lo buscaban. ¿Se acuerdan las referencias que teníamos? Romanos 9:25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada. E Isaías dice resueltamente ahí, Romanos 10:20, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. O sea que de acuerdo a su plan redentor, Dios mostró una misericordia especial por gente que no provenía de un contexto judío, que ¿quiénes eran? Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Voy yo también. ¿Está bien? Todos los que no provengan de un contexto judío. No es que ellos, los gentiles, antes de la venida de Cristo no fueron tomados en cuenta. Ya hemos visto en sermones anteriores algunos ejemplos de que había ciertas personas que no pertenecían al contexto judío que también Dios salvó. El Antiguo Testamento no da testimonio de eso. No eran muchos, pero había evidentemente personas que eran salvadas. Pero lo que se está resaltando acá es un cambio en el tiempo del patrón general de aquellos que Dios escogía salvar. Los que antes eran la mayoría, que eran los judíos, ahora pasarían a ser la minoría y viceversa con los gentiles. Los gentiles que antes eran la minoría, que Dios salvaba, ahora pasaban a ser la mayoría. En el primer siglo no se nota completamente esto, pero vos estás viendo que con el correr de los siglos claramente se muestra esa situación. Es sencillo, pongan acá. ¿Hay alguno acá que provenga del contexto judío? Ninguno. Entonces, algo de esto evidentemente tiene que haber sido influencia. Yo soy de contexto árabe, así que nada que ver, todo lo contrario, pero no sé si habrá alguno más, pero de contexto judío muy pocos. Pero esto no era nada extraño, es justamente lo que Cristo adelantó durante su enseñanza, que justamente el reino sería otorgado a personas que dieran los frutos que Dios quería. Y esta persona era justamente los creyentes gentiles, parte de la iglesia. Mateo 21:43 dice, por tanto digo que el reino será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Pero que Él haya hecho esto, que Él haya hecho este cambio en el patrón de las personas que normalmente salva, no quiere decir que Él no estuviera interesado en Israel, sino que como remarca nuestro pasaje, hay un propósito para hacer eso. ¿Qué dice ahí? ¿Para qué hace esto? ¿Qué dice al final del versículo 11? Para provocarles
a celos. ¿A quién? A Israel. A Israel. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Provocarle a celos? ¿Cómo que Dios los pone celoso? ¿Qué onda esto? ¿No? Bueno, aunque provocar a celos en alguien para nosotros casi siempre suena como algo que es malo, tenemos que pensar que no siempre es así, no siempre provocar a celos estuviera mal. En esta provocación a celos justamente de Dios, la intención del Señor de llamar a gran cantidad de gentiles a la fe era un estímulo amoroso de su parte para que justamente la nación israelita se volviera de todo corazón a Él. Como remarca un comentarista, los judíos habían despreciado a los gentiles por mucho tiempo y consideraban que estaban por fuera del alcance de la gracia de Dios. Decirles que habían perdido su relación especial con Dios era bastante inquietante, pero ser notificado de que Dios le había ofrecido esa relación desaprovechada a los gentiles era sin duda un trago mucho más amargo. En definitiva, entonces, por lo que estamos viendo acá, el plan de Dios fue relegar temporalmente a Israel, pero no para que se alejaran definitivamente de Él, sino para que al final traerlos de regreso a Él por medio de provocarle a celos con los gentiles. O sea que evidentemente el plan de Dios comenzó y terminaría con Israel. De eso justamente lo que continúa, ¿no? Hablando en el texto que sigue, versículo 12, dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Fue justamente la transgresión de Israel de rechazar a Cristo lo que trajo como resultado la riqueza espiritual del mundo, o sea, de los gentiles. Fue necesaria aquí la palabra defección, sería como la deslealtad de ellos, para que entonces los gentiles puedan alcanzar en Cristo las bendiciones de ser parte del pueblo de Dios, al igual que los judíos, al recibir justamente la herencia de las promesas hechas a los patriarcas, a Abraham, y a Isaac y a Jacob. Pero lo que además se remarca es algo precioso. Mira, si todo eso, si la transgresión y la defección provocó la riqueza y las bendiciones que recibieron los gentiles, el pueblo gentil, ¿cuánto mayor también será cuando Israel, como dice acá nuestro pasaje, reciba su plena restauración? ¿Qué dice? Si la transgresión de Israel fue riqueza para el mundo, evidentemente el mal del mundo gentil, y si su deslealtad, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más la plena restauración de Israel? Ahora, hay muchas posturas en cuanto a esto de la plena restauración. Hay diferentes opiniones, entre incluso eruditos que son sanos en la fe. Hay muchas posturas en cuanto a qué significa esto de la plena restauración y vos podés leer y hay varias interpretaciones. En particular, mi conclusión al estudiar este pasaje es que justamente siguiendo el hilo de lo que Pablo viene escribiendo en toda esta sección, lo que está enseñando es que de acuerdo al plan redentor de Dios, justamente Dios se ha enfocado en este tiempo a obrar mayoritariamente en gentiles para que entonces luego, de acuerdo a su soberanía, cuando complete esta obra, vuelva a tratar de manera especial con el pueblo que temporalmente ha endurecido. Eso incluso se muestra de manera más clara en Romanos capítulo 11, versículo 25 y versículo 26. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ya esto lo vamos a ver cuando lleguemos a ese texto. Pero evidentemente ahí está mostrando sobre esta conclusión que saco. Lo que se remarca entonces es que así como fue tan tremendo el rechazo de Israel a Cristo, evento que nuestro texto remarca que fue usado por Dios para obrar en los gentiles, será incluso una obra más impresionante que Dios defina posteriormente restaurar a Israel. ¿Por qué? Porque eso justamente revelará de una manera más gloriosa la fidelidad, el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Mostrará que Él es fiel, que Él ama, que Él
tiene gracia con aquellos que escogió. Ahora, reflexionando en esta parte, creo que hay que considerar algo que es muy importante, hermanos, muy importante. Mira, seguime. Más allá de las diferentes posturas en cómo entender e interpretar este pasaje, las cuales todas pueden y deben ser respetadas, y no debería de una manera generar división entre creyentes, incluso hasta miembros de una misma iglesia, diferentes posturas en cuanto a este punto no debería generar división entre creyentes, incluso de una misma iglesia, lo repito. Lo que es más necesario y que está claro de lo que acá el apóstol está apuntando con esta atención, no es tanto en ocuparse de darnos detalles puntuales de cómo se van a ir desarrollando los eventos futuros, al menos en esta parte no creo que él está queriendo enseñar acerca de eso, sino de remarcar este evento, o sea, la restauración de Israel, para exhortar a los creyentes gentiles en Roma a que dejen de especular con que eran más importantes que otros. El punto no está tanto en querer enseñar escatología, hacer un sermón o una enseñanza sobre escatología, sino llamar a los hermanos que dejen de creérsela, dejen de menospreciar a otros. A dar justamente la primera razón de por qué debían guardarse de la jactancia de verse a sí mismos como mejores que los demás o de despreciar a otros. ¿Por qué? Porque en realidad Dios no incluye a nadie dentro de su pueblo, sea judío o sea gentil, por algo inherente o propio de esa persona, sino de acuerdo a su plan para la humanidad. O sea, todo lo que Dios está haciendo lo hace para su propia gloria, hermano. Fíjense que eso ya estaba claro incluso del Antiguo Testamento con aquellos judíos del remanente que Él salvaba por gracia. Nosotros citamos muchas veces este texto de Isaías 43:7, dice, todos los llamados de mi nombre, está hablando aquí de los que Él rescata, del remanente que Él salva dentro del pueblo de Israel. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es para su propia gloria que Él salva a las personas, no por algo que esas personas hayan hecho o de dónde provengan. Lo hace justamente todo lo que Él hace, todo este plan que Él hace y toda la obra y los eventos que van ocurriendo, lo hace justamente para que Él sea exaltado, para que el mundo entero y los creyentes en particular lo alaben por la salvación que Él ha provisto, mostrando justamente, como dice el libro de Efesios, las abundantes riquezas de su gracia. Exactamente lo que vimos en el Antiguo Testamento se ve también en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Lo hace para su propia gloria. Por eso nadie se debería jactar por haber sido salvo, sea judío, sea gentil. Y para confirmar eso es que justamente el pasaje prosigue hablando directamente a los miembros gentiles de la iglesia en Roma. Fíjate, dice, porque a vosotros hablo gentiles, ¿no? Va directamente Pablo, ahora no da vuelta. Evidentemente toda esta sección está pegándole a los gentiles. A vosotros hablo gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Uno de los planteos que parece que se estaba usando para alegar que Dios había rechazado completamente a Israel era el hecho de que justamente Dios haya comisionado ¿a quién? Justamente a un judío como Pablo para que sea apóstol de los gentiles. Esto estaba siendo un motivo para que algunos creyentes gentiles se jactaran de una forma pecaminosa. Mirá qué importante que somos, que Dios es un judío para ministrar a nosotros. Mirá si somos capos, decía él. Estaban medio, ¿no? Medio loco. Por eso el apóstol ve la necesidad de hacer una aclaración. ¿Qué dice él? Bueno, primero remarca que era verdad, ¿no? Él no niega de que él era apóstol llamado para los gentiles. Dios lo había comisionado para esa función. En Gálatas capítulo 2, versículos 7 al 9, él habla de esto, de que él fue encomendado para ese trabajo, para ir a los gentiles, y Pedro fue comisionado para ir a los judíos, él habla un poco acerca de eso.
Por eso entonces él justamente lo que le está diciendo es, sí, hermanos, es cierto que fui llamado como apóstol para servir de manera especial al mundo gentil. Y justamente me esfuerzo en cumplir con esta tarea de una manera honrosa que glorifica a Dios. Cuando dice honra mi ministerio, lo estoy haciendo de una manera que honre a Dios. Trabajo de esta manera, trabajo de acuerdo a lo que se me pide a mí que haga. Pero aunque eso fuera cierto, y que en verdad había en él una motivación sincera y amorosa de ser usado por el Señor como un medio para salvación con el Evangelio a muchos gentiles, eso no quitaba que entre sus anhelos, en su corazón, no solo hubiera un amor y un deseo de que gentiles se salven, sino que también había otro anhelo que era el mismo que había justamente en los planes de Dios. ¿Qué cosa? El provocar a celos. ¿A quiénes? A sus compatriotas judíos, para que por medio de eso algunos de ellos se acercaran a la fe en Cristo. Eso lo dice el versículo 14. Porque si de alguna manera puedo provocar a celos lo de mi sangre. O sea que una cosa no quitaba a la otra. Que él sea un apóstol llamado a los gentiles siendo judío, no quitaba de que en él también había un corazón dedicado a que por medio de ese servicio, personas, compatriotas de él, de su mismo contexto, también quisieran conocer sobre este evangelio que él predicaba. No había motivo entonces para pensar que su ministerio prolífico a los gentiles sea un indicio de que Dios se haya olvidado para siempre de Israel. O sea, utilizar ese argumento para intentar decir eso era un error. Evidentemente era un error. Porque incluso con este ministerio el mismo Pablo aclara que tenía el deseo no solo de alcanzar a los gentiles, sino también a su misma sangre. Gente por la cual, dice él mismo en capítulo 10, versículo 1, clamaba día y noche para que se volvieran de su pecado y buscaran la salvación en Cristo. Él lo dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Si él no estuviera interesado en la salvación de sus compatriotas, ¿por qué oraría por ellos? Sería absurdo, pero él también estaba interesado en ello. Ahora bien, entonces, dejando bien en claro esto, quería entonces que los hermanos no dieran ocasión a la jactancia a causa de un malentendido acerca de su ministerio. Luego de dar esta explicación acerca de entender correctamente su ministerio apostólico, es que entonces le da sentido a por qué tenía este anhelo. ¿Por qué tenía este anhelo? De querer provocar a celo de su nación para que ellos llegaran a la salvación. Bueno, dice el versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Planteando algo similar a lo que se dijo un poco antes, se vuelve a remarcar la comparación entre lo que pasó y lo que pasará. Pero justamente en este caso ligado a la motivación que el apóstol remarcaba recién, su anhelo de que se salvaran compatriotas suyos. Él le da la razón de que su deseo no era solamente que los gentiles reciban la salvación, sino que también por medio de este trabajo, de este servicio, sus compatriotas llegan a la fe. ¿Por qué? Porque si la exclusión de las bendiciones espirituales de ellos redundó en la reconciliación del mundo, aquí está hablando obviamente del mundo gentil, ¿de qué otra manera entonces se podría considerar a lo que va a ser la inclusión de ellos, la admisión, sino vida de entre los muertos? Él está preguntando esto. ¿De qué otra manera podría verse? Y seguro que muchos se están preguntando, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto Pablo? ¿De vida entre los muertos, de exclusión, reconciliación? Bueno, vayamos por partes para poder comprender. Primero, volver a remarcar que en el plan de Dios la exclusión de Israel como nación fue para que el mundo gentil pueda recibir la reconciliación con él. Esto ya lo estuvimos viendo. Ahora, hablando acerca de esto, de Israel y de la salvación y el pueblo gentil, creo que vale hacer una aclaración. Cuando aquí el pasaje, y en todo lo que estamos viendo esta parte, cuando habla de exclusión, apuntando a Israel, no está queriendo enseñar el pasaje de que Dios no siguiera salvando de forma individual a judíos, porque de hecho eso no pasó, ya que muchísimos de ellos, muchísimos judíos para la época de Pablo, seguían llegando a la salvación con el mismo Pablo como testimonio de eso. Él se pone, de hecho, ¿se acuerdan? Como un testimonio de que él siendo judío llega a la salvación. Sino justamente lo que está diciendo aquí con exclusión es el rechazo de Dios a Israel como nación, o sea, como conjunto.
Eso es lo que claramente se notaba que estaba ocurriendo en el primer siglo. No, lo que está diciendo entonces es que evidentemente particular, de manera individual, judíos se seguían salvando, así que esa no era la exclusión de que está hablando, sino que Israel como conjunto era el que había sido rechazado o excluido. Y que obviamente todavía ocurre hasta hoy. Hay que tener siempre en mente este concepto, ¿cuál? Lo de la diferencia del trato de Dios con los judíos de forma individual, del que tiene con ellos como nación o comunidad, porque no es lo mismo. Evidentemente no es lo mismo. Su trato con judíos individuales sigue pasando porque se siguen salvando. Su trato como nación ha cambiado y cambiará nuevamente en el futuro. Para entender mejor esto, mira, pensá en la siguiente ilustración, a ver si te ayuda a entenderlo bien. Porque a mí también me costó un montón, por eso intenté buscar la manera que lo puedas entender. Mirá, pensá así. Si hoy, tal vez hoy, si hiciera una encuesta a nivel comunitario entre los israelitas acerca de lo que piensan sobre Jesús, el resultado sería de que ellos no lo van a reconocer como el Cristo o el Hijo de Dios, aunque de manera individual algunos sí lo crean. ¿Me entienden hasta ahí? Si vos haces una encuesta de manera general con judíos, Jesús no es el Cristo, no es el Hijo de Dios. De manera general el resultado va a ser ese, aunque haya algunos que sí. En cambio, en el mundo cristiano actual es casi 100% seguro que todos los que se definen a sí mismos como creyentes evangélicos van a responder abiertamente que para ellos Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos. Si vos le haces esa misma pregunta a la iglesia en general, donde sea, te van a decir, sí, Jesús es mi Salvador. Ni hablar, Él es el Hijo de Dios, Él vino a salvarme. O incluso muchos van a apoyar esta verdad dentro del cristianismo que incluso no han nacido de nuevo, pero también aseguran eso. ¿Está bien? ¿Ven la diferencia? O sea, ahora, la restauración de Israel, de la que entonces está hablando el pasaje, es que un día todo esto va a cambiar y entonces justamente como comunidad Israel, no todos sino un remanente, una parte de ellos va también a reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Eso es lo que está queriendo decir con la restauración, que un día vamos a hacer una encuesta nuevamente entre el pueblo judío y un remanente evidentemente va a decir, sí, Él es el Salvador, Él es mi Salvador, Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, cosa que hoy de manera comunitaria no hacen. No sé si ahora se entiende mejor la diferencia entre creyentes individuales o judíos individuales e Israel como nación. Siguiendo con el análisis de esta sección, lo segundo que remarca es el hecho de que esta misión no es algo que ya haya ocurrido, porque justamente, ¿cómo se menciona? ¿Qué será? Está hablando de futuro. Esto refuerza la idea de que ese trato con Israel tiene que ser en algún momento posterior en la historia. De eso justamente trata un poco más el siguiente pasaje, lo vamos a ver en la siguiente sección, en los versículos que quedan en el capítulo 11. Ahora bien, lo que podemos preguntar nuevamente, ¿por qué esto tiene que pasar? ¿Por qué tendría que pasar entonces en el futuro de que Dios tenga que obrar en Israel como nación? Bueno, básicamente porque Dios no cambia. Eso es justamente lo que necesitaban entender no solo los judíos, como vimos en sermones pasados, que cuestionaban la enseñanza del apóstol, sino que también debían considerar lo mismo los creyentes gentiles en Roma. Si Dios no consumara todo lo que le prometió a Israel de manera comunitaria, Él entonces no sería inmutable. Él cambió y Él no puede cambiar. ¿Por qué? Porque justamente Él no cambia, no miente, entonces Él va a consumar todo lo que le prometió que iba a hacer a Israel. Malaquías capítulo 3, versículo 6, el profeta lo dice claramente, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es porque yo no cambio, no porque ustedes sean mejores o peores. Ahora, lo tercero que se puede notar también es que justamente esa admisión futura no puede ser considerado como menos que vida entre los muertos. ¿Y qué significa eso? Bueno, en esto también los eruditos tienen un montón de opiniones. Mirá, si agarrás 5 comentarios bíblicos, vas a encontrar que los 5 dicen cosas diferentes. Así que hay mucho para estudiar diferentes opiniones en cuanto a esto. Mi opinión, ¿no? Mi conclusión a partir de todo lo que se viene mencionando es que el enfoque correcto sería el siguiente. Mirá, esto de vida entre los muertos, la admisión de Israel, es justamente que a partir de todo lo que se viene mencionando, el enfoque sería
como una referencia a lo precioso que será el obrar de Dios en el trato particular que va a recibir la nación de Israel. En ese trato hermoso que va a tener. Es tal ese trato que el apóstol lo presenta como vida donde había muerte. Que así como actualmente hay una obra hermosa en cada judío individualmente cuando Dios lo salva, en el cual ese pecador individualmente pasa de muerte a vida, mucho más impresionante será también el renacimiento de Israel como nación, antes de que Dios consume finalmente su obra redentora como un desenlace glorioso a la gran historia de la redención, historia que la vemos en toda la Biblia que está presente y que un día va a llegar a su desenlace, cuando se termina de completar todo lo que Dios prometió que iba a hacer. Ahora, ¿qué es lo que se saca como conclusión de todos estos conceptos que estuvimos viendo, los que te fui mencionando? Bueno, que el apóstol en realidad, como dije anteriormente y lo repito, no está queriendo dar una lista de los detalles de cada uno de los hechos que van a venir a futuro, sino presentar la realidad de que justamente hay gozo y esperanza en saber que Dios, de acuerdo a su sabiduría, cumplirá con todo lo que se ha determinado hacer. Eso nos tiene que dar gozo, hermano. Saber que Dios va a hacer todo lo que dijo que va a hacer, tanto en el mundo gentil como con Israel. Justamente eso, así concluye toda esta sección de capítulo 9 al 11. Finalmente Pablo no está queriendo hacer una tesis doctrinal sobre escatología, sino presentar a este gran Dios al cual alabamos y que en su sabiduría hace la cosa de acuerdo a su voluntad y para su propia gloria. Y fíjate si no, cómo termina 11, 33 al 36. Ya lo vamos a ver con más detalle cuando lleguemos, pero mira cómo dice: oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo termina alabando, porque en definitiva es eso, alabar la grandeza de este gran Dios al que servimos hoy y que nos ha salvado. Como Douglas Moo también comenta, por lo tanto, al igual que la transgresión, de versículo 11 y 12, y el rechazo de Israel, que se muestra en el versículo 15, activaron la etapa de la historia de la salvación en la que se encuentra Pablo y también nosotros, una etapa en la que Dios está bendiciendo especialmente a los gentiles, así también la plenitud, mencionada en el versículo 12, y la admisión de Israel, mencionada en el versículo 15, activará la culminación final de la historia de salvación. Pablo insiste en la importancia vital y permanente de Israel en la historia de la salvación, en contra de la tendencia existente entre los cristianos gentiles a descartar que Israel pueda jugar cualquier papel adicional en el plan de Dios. Sin embargo, Pablo no dice nada sobre el calendario de estos eventos. Él deja este calendario en las manos de Dios. Ahora, en el próximo sermón vamos a seguir avanzando un poco más con todo este tema. Es precioso este pasaje, tiene sus complicaciones, pero es hermoso cuando empezamos a pensar cuál es el propósito, hermano. Ha habido un montón de controversia, incluso disgusto y divisiones horribles entre los creyentes por las diferentes interpretaciones, pero el punto es, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Hablar justamente del cuidado de no darle lugar a la jactancia. Ese es el propósito. Si no vamos de eso, podemos hacer un montón de lío entre nosotros y no es justamente lo que Dios quiere. Pero bien, aunque vamos a luego seguir hablando de este tema, creo que hasta donde hoy llegamos te debería hacer pensar por un lado acerca de tu responsabilidad, como la había en Pablo, de ser un testimonio para los que te ven, incluidos personas de contexto judío, en lo que muestre de manera clara las bendiciones preciosas de quienes están realmente en el reino de la luz. O sea, Pablo se esforzaba por servir como servía para provocarle a celo a sus compatriotas. Mi pregunta es, ¿alguien tiene celos de vos por cómo vos te relacionás con Dios? Ante eso coincido con el pensamiento del pastor MacArthur cuando remarca lo siguiente. Mirá, desafortunadamente el cristianismo que los judíos ven en muchos cristianos de profesión,
e incluso en algunos auténticos refleja muy poco el amor y la justicia de Cristo, así como la salvación que Él da. Cuando ven a cristianos gentiles que son deshonestos o inmorales, y en especial aquellos que son antisemitas en el nombre de Cristo, quien fue judío por excelencia y con perfección suprema, resulta comprensible que se sientan profundamente ofendidos o fastidiados. Hacia tales gentiles sienten cualquier cosa menos celos y como resultado se alejan todavía más del Señor en lugar de acercarse a Él. Hermanos queridos, que justamente podamos ser un testimonio vivo del cambio que el Evangelio de Cristo solamente puede producir. No solo de la boca para afuera, sino desde un corazón que valora al Señor como el tesoro más grande que podamos tener, hermanos. Que la persona te vea y diga, no, esta persona vive a Cristo. Mira, yo no soy como él, yo no creo en Cristo, pero él dice Cristo y se nota que ama a Cristo. Todo el tiempo Cristo en su boca. Eso tiene que ser en nuestra vida realmente así. Otro asunto en el que también vamos a seguir ahondando en la segunda parte de este sermón es justamente, y creo que es la aplicación central, la importancia central de este pasaje, es justamente lo de evitar toda clase de jactancia pecaminosa en tu corazón. No debería haber, hermanos, debería inyectarse en la iglesia la vacuna que ataque la jactancia, porque no debería haber dentro de la iglesia jactancia. No solo porque no hay razón para darle lugar a la vanagloria personal, sino porque es algo que a Dios le desagrada por completo. Él no desea que ninguno de los suyos tenga esta actitud. E incluso, como veremos la semana que viene, Él la castiga duramente. Incluso en muchos que se identifican como creyentes, ese pecado, la jactancia, la vanagloria personal, termina de demostrar que en verdad no era quienes decían que eran. La jactancia mucho termina de demostrar que no son creyentes verdaderos y que por eso Dios los castiga. Hermanos, hay un cuidado especial que debemos tener respecto a esto. Esto lo vamos a ver con más detalle en la siguiente parte. Dios no lo ve livianamente a este asunto. Dios justamente ha ideado un plan enteramente con gracia, por gracia, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. Todos citamos Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obra. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Ves qué absurdo que es gloriarse entonces? Van a gloriarse. Y luego, en 1 Corintios 1, 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Con qué propósito? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios todo, sabiduría, justificación, santificación y redención, todo de Dios en Cristo, todo en Él. ¿Por qué? Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese nada más en ¿quién? En el Señor y nada más. Ahora, ¿te imaginás cuánto a Él le debe gustar que vos te jactes o menosprecies a los demás? ¿Qué pensás a partir de esto? ¿Será que Dios dice, bueno, mi hijo es un poco agrandadito, pero no creo, ¿no? No creo que a Él le guste. Ahora, creo que también hay otro tema que muchos creyentes generalmente no prestan demasiada atención, que es acerca del cuidado, ¿no? De tener una mentalidad bíblica respecto del papel de Israel. A veces hay mucha confusión en cuanto a esto. Yo creo que muchos, como hemos crecido en contexto de iglesias con casi ningún miembro de origen judío, o también que hay pocos que convivan o interactúan con personas judías, algunos capaz que habrá, pero la mayoría no. Yo creo que quizás eso nos ha ayudado a que no nos hemos puesto a pensar acerca de todo esto y por lo tanto es más seguro que la perspectiva en cuanto al pueblo judío sea generalmente de indiferencia. ¿Te hablan de Israel? Bueno, sí. No, sí. Ves por ahí cada tanto uno cuando andás por Capital, ¿no? En alguno de los barrios, los ves ahí, alguno piensa cada tanto en eso, otro capaz que no. Los que viven en zona de la Ferreres difícilmente veamos a uno, pero no, por eso hace que a veces genere indiferencia, porque como no los vemos,
Generalmente no tenemos una gran referencia hacia el pueblo judío. Nuestro país en general, y en particular los evangélicos, no ha tenido una actitud extremadamente antisemita como sí hay en otros países, pero así todo creo que los pensamientos más normales o comunes han sido de burla o de poco aprecio hacia esta comunidad. O sea, generalmente incluso a veces creyentes o personas en general lo caracterizan simplemente cuando piensan en ellos en gente tacara, en gente avara y nada más. No piensan mucho más acerca de ellos. Quizás se burlan, ¿no? Piensan solamente en ellos como gente que le gusta la plata. Bueno, considero que esto no debe ser así. No debemos tener este tipo de pensamiento acerca de estas personas. Por otra parte, también yo creo que hay que velar por algunas tendencias actuales que se dan en no pocas congregaciones supuestamente evangélicas, que por extraer conceptos cerrados de la Escritura hacen cada lío, enseñanzas que nada que ver, prácticas o ritos judíos que pertenecían al antiguo pacto que ahora nada tienen que ver con la iglesia. Hermano, usted lo sabe, cosas que nada que ver. Gente especializada, ¿no? En ministerio de tocar shofar, ¿no? Tocan esa trompetota así. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Gente, no sé, ministerios, ¿no? De preparación. Incluso hay hasta academias donde se le enseña a las hermanitas la danza judía, ¿viste? Y yo decía, ¿qué? Nada que ver. Sí, hay ahora cosas, están robando con eso. Academia, ¿no? ¿Quién le dio el título al que enseña eso? Vayan a laburar. Bueno, está eso, ¿eh? Enseñanza, ¿no? Que dicen muchas cosas así, que iremos a Israel como el reloj de Dios y muchas otras cosas por el estilo, ¿no? Líderes que enseñan cosas medias raras. Bueno, está todo eso que no, nada que ver. Hay también incluso algo, creo yo, más peligroso. Incluso más peligroso. Hay pastores que nos están alertando acerca de esto. Tendencia de iglesias que están empezando a volverse como los judaizantes de antaño, empezando a adoptar dentro de su enseñanza que hay que volver a las prácticas judías, pero no simplemente tocar una trompetita, sino que las personas vuelvan a hacer porque eso es parte de la justificación. Hay grupos que se están formando que son duros en cuanto a eso y que están captando un montón de gente. Nada de eso bíblico. Ahora la pregunta es, ¿cuál debería ser la perspectiva correcta? Bueno, al considerar entonces que la iglesia no suplanta a Israel, pero que hoy sí está representando a Dios como su pueblo, y sabiendo que el Señor todavía tiene planes para con la nación que Él escogió por gracia, y de la cual, como vamos a ver más adelante, recibimos las bendiciones de las promesas que hoy gozamos, todo esto nos tiene que dar una visión correcta. No debe haber desprecio ni jactancia, pero tampoco indiferencia. Con un corazón como el de Pablo, que en realidad era el mismo que se mostraba en Cristo, buscando que cada uno de ellos de forma individual lleguen a conocer al Salvador. Que así como lo hacemos con el resto del mundo, conozcan a nuestro Señor por medio de la fe en el Evangelio, el cual ellos necesitan escuchar igual que todas las personas que nos rodean. Pero también con la expectativa y el gozo de que un día Dios va a mostrar la gloria de su gracia y fidelidad en ellos comunitariamente, así como lo ha hecho con vos mismo. Con esa perspectiva creo que deberíamos vivir y entender en cuanto a la relación de Dios con Israel. Ahora, cerrando, ¿no?, el sermón de hoy, creo que algo también muy importante es hablar de los que todavía están sin Cristo, incluso a uno que me está escuchando en su casa o alguien que está aquí que todavía no conozca al Señor, ¿verdad? Es probable que te captás de que en tu vida todo marcha bien, o que tal vez no sos tan malo como otras personas. Quizás pensás eso. No soy tan malo. Te mirás a vos mismo y decís, yo no robo, yo no maté a nadie, yo no soy infiel a mi esposa. Bueno, puede ser que todo eso sea cierto, pero la realidad es que la Biblia dice que todos pecamos, todos. Hoy escuchamos en el Evangelio que todos pecamos y por lo tanto no nos da para alcanzar la justicia perfecta que se requiere para estar en paz con Dios, para estar en correcta relación con Él. Por nuestras propias obras no nos alcanza. Por lo que entonces, si todavía no has rendido tu vida a Cristo, tu destino cuando te vayas de este mundo va a ser una condena eterna en el infierno, por más que pensabas de que era una buena persona. Pero eso hoy puede cambiar. Tanto amó Dios al mundo que ha dado su Hijo para justamente morir por nuestros pecados.
Él sí, Cristo sí, a diferencia de vos y yo, vivió una vida perfecta, pero se ofreció como sacrificio en nuestro lugar, cargando toda la ira de Dios. Y por medio de su obra en la cruz hoy puede perdonar los pecados a todo aquel que cree en Él. Pero tenés que dejar de creerte que sos bueno mejor de los demás y reconocer que estás en bancarrota espiritual y que necesitas un Salvador. La promesa del Señor es que si hoy arrepentido de corazón venís ante Él clamando por misericordia, Él no te va a echar fuera. ¿Qué harás hoy? Es mi pregunta final. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra que habla en nuestras vidas, que nos recuerda la bendición que tenemos en Cristo, esta salvación por gracia que nos has dado, no por méritos personales, y que también revela qué grandioso que sos, pero qué cuidado que tenemos que tener en cuanto a jactarnos a nosotros mismos. Guardarnos de la jactancia personal, que podamos ser humildes y mostrar a Cristo por medio de nuestras vidas para que otros vengan a la fe. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús y que bendiga este tiempo final de alabanza. Rogando todo esto en el nombre del Señor. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, y cantamos.